Buenas tardes ya, Jorge, ¿cómo está? Muy bien, Jaime. Como siempre, muy bien. Contento de retomar con usted las conversaciones por el Hangout para Libertad Radical 1863. Jaime, cuéntenos, ¿qué texto tenemos para hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un texto que, bueno, también es muy importante, ya es con un tema más especializado de la época radical, es el tema de la banca libre. Es un texto de Lina María Echeverry y se llama Banca Libre, la experiencia colombiana del siglo XIX. Ya empieza como haciendo un recorrido sobre lo que es el concepto de banca libre, cómo se diferencia del concepto de banca central, hace una comparación también con el sistema escocés y luego ya empieza como a hablar más especialmente de cómo se desarrolló y hasta qué punto la banca libre aquí en Colombia. Sí, es un texto muy interesante por lo que usted acaba de decir. Hay un elemento teórico inicial sobre temas de banca libre. La pregunta, que es muy fuerte, ¿es natural la tendencia a un monopolio estatista de la banca, de la emisión de moneda? Es una pregunta. Y después efectivamente nos trae la experiencia colombiana, qué le faltó, cuáles fueron los problemas para la madurez de la banca libre en Colombia, qué sería un sistema de banca libre maduro y cuáles son las consecuencias hasta el día de hoy. Hay partes muy buenas de este texto y para cualquier persona, libertaria o no, que le interese el tema monetario, el sistema bancario es un texto iniciático, clave. Sí, sí. La, es muy bueno que ella cita o hace referencia también a varios autores de la época, pues de esa época de la banca libre en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Él menciona a Miguel Samper, que era un liberal radical, también menciona a Salvador Camacho Roldán, que era otro liberal radical, y a Mariano Espina Rodríguez, que era un conservador, pero un conservador histórico, que se oponía también al Banco Nacional. La, ella afirma que, como lo dice usted, no hay una tendencia como natural o espontánea que se centralice la emisión de moneda, sino que por el contrario es algo que se va haciendo de manera descentralizada y enfocándose pues en la región en la que se vaya desarrollando. Y ella afirma que, la, que los niveles de banca libre en Colombia era comparable hasta un punto con el nivel que se había alcanzado en Escocia en esa misma época, o un poco antes. Era pues un nivel muy avanzado, pero hizo falta desarrollar un poco más las sucursales y las cajas de compensación, pero no se desarrollaron no por incapacidad de los bancos privados, sino por el desarrollo del Banco Nacional que había implantado Rafael Núñez. Sí, ahí es lo que usted está diciendo, que quiero como parar en dos temas importantes del texto. Por un lado está la comparación del sistema de banca libre colombiano con el sistema escocés, y eso es Sí, gracias al apoyo teórico de Lawrence White, que es como uno de los maestros sobre los cuales ella fundamenta su trabajo, y por supuesto es uno de los expertos internacionales del tema de banca libre, como que George Selgin. Y por el otro lado, frente al proceso que se dio en Estados Unidos. Es decir, ella hace la comparación doble con Estados Unidos y con Escocia. Y en ese sí, proceso, como revisa bien cuáles fueron las dificultades en ambos temas, a lo que va. Uno de los puntos que creo que es clave es eso que usted acaba de mencionar de pasadita, y es el tema del Banco Nacional. O sea, hay una ruptura clara en el proceso de conformación de la banca libre en Colombia cuando llega la banca nacional, que es producto del proceso de Rafael Núñez por introducir un nuevo sistema político en el país. Entonces, ese parece, digamos, tenemos 1863, constitución, la ley 35 con la que se forma la banca libre en Colombia, y después la emergencia de la banca nacional, como usted lo menciona. sí. La, ella dice que la razón por la que Núñez eh, pues acabó con el sistema de banca libre, empezando pues con el establecimiento del Banco Nacional,
fue porque, bueno, por el objetivo que él tenía de, de establecer un control estatal sobre la economía con el objeto, decía él, de, como de revitalizar la economía nacional. Y esto implicaba pues como crear obras públicas y esto llevaba pues a una asignación de puestos burocráticos y pues se creció el Estado en el aspecto sí, de su maquinaria, de su aparato. Entonces esto empezó a presentar déficit y para financiar ese déficit que se iba creciendo cada vez más, incluso doblándose cada año, cada 2 años, fue que estableció que las transacciones comerciales tenían que hacerse en la única moneda oficial. Y eso llevó pues a la ruina a muchos bancos privados que se habían desarrollado hasta esa época y los ingresos dependían básicamente era de eso, de la emisión de papel, de la emisión de moneda con respaldo que se había generado. Hay otros bancos que sí tenían como otra forma de mantenerse y no quebraron por eso, pero hubo otros que sí dependían mucho de eso. Sí, pero ahí quiero precisar un concepto que usted acaba de decir en el proceso y era la revitalización económica, que Núñez lo implementó por la revitalización económica. No, ahí no había ningún problema de revitalización. Estamos hablando, No, justo antes de la banca nacional había un crecimiento económico muy sí, sí, importante. Lo que hace Núñez realmente lo que quiere hacer es construir un proyecto estatista, aumentar el Estado, el tamaño del Estado, las funciones del Estado, especialmente en el área militar, y para poder cumplir con esas labores, pues aumentó el déficit público. Para poder financiar ese déficit público es que instala el Banco Nacional y le crea unos privilegios especiales, y como los privilegios especiales del Banco Nacional no se desarrollan como esperaba Núñez, pues termina provocando el curso forzoso para que solo el billete del Banco Nacional fuera el único intercambio entre las personas. Digamos que ahí hay un elemento que es como muy importante para tener en cuenta, porque otro de los elementos valiosísimos de este texto de Lina Echeverry tiene que ver con el problema que siempre se le habla el tema de la banca libre sobre el tema de las corridas bancarias. Y Lina Echeverry, sí, por ejemplo, habla que las corridas bancarias que se dieron en el Banco de Bogotá y en el Banco de Antioquia no fueron producto de la falta de confianza en los bancos, sino del saqueo por parte de los secretarios de Tesoro, tanto de Cundinamarca como de Antioquia, de las arcas de los bancos. Es decir, querían financiar la guerra. claro, La guerra, sí, no por la el guerra mal civil, manejo bancario fue el que produjo las corridas bancarias de los, exactamente. eh, de los bancos. Sí, sí, de pronto el término de reactivación económica fue un poco, pero utilicé de mala manera porque no era que la sociedad civil estuviera en peores condiciones económicas, sino que, como lo muestra la misma autora, los bancos tuvieron un papel muy importante en el desarrollo del sector de transportes, porque ellos también, los bancos también veían que el desarrollo de los transportes eh, estimulaban pues el comercio, la exportación, las importaciones y también pues iban beneficio de ellos. Entonces ellos se dedicaron también a financiar ese tipo de empresas. Entonces lo que ella también dice es que si no hubiera sido porque Núñez estableció pues el papel moneda oficial sin respaldo y llevó a la banca pues a esta serie de bancos privados, el desarrollo de Colombia se hubiera mantenido el mismo nivel que había estado teniendo o incluso se hubiera potenciado más por el desarrollo también de unas posibles sucursales o las casas de compensación. Porque, por ejemplo, hay otro texto, ella también sí, bueno, ya sí lo refiere, que no lo cita, que es el de Roberto de la Torre Muñoz, que era pues un radical ya en la época de la regeneración y menciona como pues como el efecto de la ley de Gresham, estableciendo pues este papel moneda sin respaldo, pues al poco tiempo empezó el éxodo de oro y de plata hacia el exterior, porque aquí ya no tenía pues un valor por la expedición de estas notas oficiales.
Sí, hay una cosa ahí que también creo que es clave frente a lo que usted está diciendo sobre la calidad de la moneda, que lo muestra el texto también con claridad, al inicio especialmente, es recuperar la definición de la banca libre. La banca libre está basada en una moneda mercancía, en el desarrollo de pasivos en función de una mercancía o algunas mercancías que se usan, digamos, como base final real de la moneda. Sí, Lo otro, el papel moneda, realmente pues no tiene una base en ninguna mercancía, sino digamos en la credibilidad del sistema en general, y por eso es mucho más susceptible a la confianza o no, la cercanía o no con el que está emitiendo, y la posibilidad que fue lo que finalmente hizo Núñez, de imponer el papel moneda como el instrumento de intercambio. Mientras que lo que realmente pasaba con la banca libre y especialmente los temas de emisión es que detrás de cualquier emisión, cualquier billete emitido por el Banco de Antioquia, el Banco de Bogotá, el Banco en Bucaramanga, cualquiera de los bancos que había, lo que realmente había era oro. O sea, era sí, reemplacese por oro y la credibilidad de que ese sí, oro iba a ser entregado. Entonces, digamos que no exacto. era un tema como el valor intrínseco del papel moneda, sino la redimibilidad, pues la redención, la calidad de redención que tenía el billete frente a la mercancía real que se estaba haciendo. Y ahí hay un tema que me parece también muy interesante, recogiendo esto, que también lo menciona el texto de Lina Echeverry, que es espectacular, y es cómo emerge la banca en Colombia a partir del proceso agroexportador. Es decir, que son los Sí, comerciantes agrícolas que están en la dinámica de exportación los que van desarrollando el universo de fondos prestables en Colombia, y entonces ellos son los que terminan, estas casas comerciales, las que terminan desarrollando funciones bancarias, pero porque detrás de todo está la capacidad de constituir casas de depósito, tener un inventario físico de una mercancía como el oro para poder guardarla y administrarla. y sí, es importante lo que usted menciona de la posibilidad de redimir el billete expedido por el banco por oro o por plata, porque ese elemento es el que le da la información al banco de cómo comportarse, de que si expide mucho billete eh, en comparación con las reservas que tiene de sólido, la gente ve que el valor de esa moneda, del billete que tiene, comienza a reducirse. Y como se reduce, va al banco que le ha prometido redimirlo en oro y empieza pues a sacarlo en oro para después llevarlo a otro banco en el que tal vez la moneda le valga más. Entonces cuando el banco recibe esta información, para las emisiones. Y cuando para las emisiones, pues se restablece pues el equilibrio que se está descomponiendo. En cambio, en la banca central no ocurre eso. No hay una forma de que el banco sepa cuánta moneda es suficiente y cuánta no lo es, especialmente pues porque no existe este respaldo y esa posibilidad de redimirlo. Entonces, eso es más difícil calcular ahí eh, cuál es la moneda que se necesita en la economía. Sí, ahí se está diciendo un tema que es clave en el tema teórico que tiene el texto, porque el tema tiene historia del pensamiento económico, historia Sí, económica, que son, bueno, historia económica incluyendo historia del pensamiento económico, pero detrás tiene este elemento teórico que le permite a uno también entender cómo es que funciona una banca libre. Es decir, porque en el sistema nuestro actual, pues digamos, estamos tan acostumbrados al tema de la banca central que no es tan fácil asimilar cómo sería el proceso de la redención de un billete por mercancía y cómo es que la competencia se compensarían unos con otros y mantendrían marcas. O sea, sería un banco creíble, tendría unos billetes de muy buena liquidez. Eso creo que también es uno de sí. los elementos maravillosos que tiene el texto de Lina Echeverry. Yo quisiera, Jaime, como para organizar hacia el ciclo del texto, de la narración, recoger también otro elemento que tiene que ver con este tema, y es que es una pregunta de investigación, pero que creo que lo insinúa bastante bien el texto de Lina Echeverry, y es cómo la guerra de los 1000 días es en el fondo una guerra monetaria. O sea, lo Mm, que hay en la guerra de los 1000 días es un descontento profundo por la instauración de una moneda de curso forzoso
el proceso inflacionario y el fraude del gobierno Núñez frente a los comerciantes y al mercado en general en el tema del valor del dinero. Entonces, creo que eso es clave porque, aunque ganaron la guerra, hubo otras cosas que pasaron más adelante que no lo explica el texto de Lina Echeverry porque llega solo hasta el siglo XIX, pero que es fundamental entender que en Colombia la guerra civil que hubo fue una guerra monetaria. O sea, en el proceso de centralización política, la centralización económica desde el Estado se dio a través de la moneda, y eso fue realmente una de las causas principales de esta guerra de los 1000 días. Lo digo por una cosa, y es porque ahora, como se habla de la violencia del conflicto armado colombiano, las raíces agraristas del conflicto en Colombia y no sé qué, se les olvida que es que en Colombia los conflictos no siempre han sido agrarios, y que incluso este tema agrario, el tema que supuestamente se llama agrario, tiene que ver con las causas monetarias de los procesos agroexportadores, que es otro debate que no vamos a ver hoy, pero que tiene que ver ese elemento fundamental, señalar que una de las causas fundamentales de la guerra de los 1000 días es la degradación de la calidad de la moneda colombiana. Sí, incluso, no sé, en qué medida uno podría hablar de si fue una causa lo uno de la otra o qué, pero sí se puede afirmar que hay una relación muy estrecha entre guerra y monopolización de la moneda. Por ejemplo, durante las guerras napoleónicas también Napoleón empezó a expedir su propia moneda para financiar sus propios ejércitos. Es una forma que también describe en la otra raya del tigre de Pedro Gómez Valderrama. También mencionan eso, que los generales también necesitaban, pues, para financiar eso, para financiar sus empresas bélicas, la expedición de moneda. Ah, no, claro. O sea, Y hay lo una, mismo hay fue una, hay lo una que hizo relación, pues, Lincoln. sí, hay una relación muy estrecha, y uno podría decir, como la otra vez dije, que la moneda fiduciaria es la moneda con la que pagan los tiranos. Sí, tal cual. Miren el texto de Lina Echeverry para contarle, para aprovecharlo. Si vamos a citar textualmente a Miguel Samper, es que Lina Echeverry, usted habló de Miguel Samper, que lo menciona, y tiene un texto maravilloso de Miguel Samper precisamente frente a esto. Déjeme leerlo un momentico. Dice Lina Echeverry, o sea, recoge este texto de Miguel Samper. Es cuando no se tiene con qué pagar lo que se necesita, cuando se acude al papel moneda. Y eso sucede cuando los gobiernos están empeñados en guerras civiles o en guerras exteriores, es decir, Sí. cuando su existencia está en peligro. Por consiguiente, la promesa de los billetes solo representa los sobrantes de las contribuciones para una época incierta, después de que el problema de aquella existencia también incierta haya sido resuelto. Compárese con ese papel el billete del banco privado con su caja lista para recibirlo y cambiarlo por dinero, y se medirá toda la distancia que hay desde la bancarrota hasta la solvencia. Las consecuencias del papel moneda hacen de él uno de los azotes más funestos para los países que tienen la desgracia de que se les inocule virus tan corrosivo. Creerán algunos que el trabajo que ya terminamos es un acto de hostilidad al señor Núñez, pero el tiempo dirá si la verdad expuesta con firme lealtad no vale más que el humo fugitivo que perfuma la luna de miel de toda administración que se inaugura. Se, se instala el señor Núñez con su proyecto, digamos, de construcción del papel moneda y dar los pasos hacia ella, y ya Miguel Samper le va diciendo, mire señor, usted lo que está haciendo nos va a desembocar en un problema grave de economía política, que es el tema, y, y, y terminó pues como terminó muy mal. Sí, Entonces, también es muy, como que muestra también la imposibilidad de que las empresas públicas o las empresas estatales o todo lo que quería hacer Núñez se financiara por la moneda fiduciaria, porque cuando se expide la moneda fiduciaria, y se sigue expidiendo, se comienza, pues, a rebajar su valor, y como se rebaja su valor tampoco, pues, aumenta mucho los recursos públicos, sino que antes empiezan a decrecer en el valor. Eso también lo señala Roberto de la Torre Muchos. Entonces era una crisis que se intentaba remediar con lo mismo que originaba la crisis. Mises tiene un término para eso, que no me acuerdo cómo es, pero menciona así que ante el fracaso, pues, de las políticas estatales, se culpa al mercado y no a las políticas estatales que lo originan. Y para solucionar esos problemas
tratan de utilizar las mismas medidas que ocasionaron, que los ocasionaron. Sí, que es como, digamos, toda la reflexión, porque es que de la Torre tiene, es de esta misma era de los liberales que comprenden, conviven y se entusiasman con el sistema de banca libre, además porque conocen bien la experiencia escocesa, es que no estamos hablando pues de gente que no supiera lo que estaba pasando en Escocia, pues que era como otro planeta, no, digamos, es gente muy bien informada. Y entonces, por supuesto, tienen elementos muy claros frente a la imposición de Núñez. Que hay que decir también es que Núñez viene de una transformación intelectual muy profunda por temas de Europa. Es decir, no fue una lectura de lo nacional, no es un problema del descuadernamiento colombiano, no, hay un proyecto ideológico en todo el planeta de estatización y Núñez lo encarna en Colombia, pero no es pues como una cosa pues autóctona colombiana tampoco, pues. No. Pero bueno, Jaime, yo quiero que terminemos este texto pues para que digamos sea como siempre un abrebocas y una invitación a la gente a leerlo, a estudiarlo, a que nosotros mismos lo usemos más adelante en quién sabe qué se nos ocurre para usarlo. Yo quiero usar un pedacito, un párrafo que ya no es de Lina Echeverry citando a Samper, sino sobre la reflexión de esta transición entre banca libre y banca central, que es una de las cosas más interesantes que estudia Lina Echeverry. Sí. Que en la conversación fue creo que en este hangout fue en lo que más nos centramos, pero claramente nos falta conversar un poco más sobre el desarrollo, evolución, la historia de la etapa de banca libre, lo que pasó en Antioquia, lo que pasó en Bucaramanga, lo que pasó en Barranquilla, lo que pasó en Bogotá, bueno, en fin, cómo Colombia se fue expandiendo el capital a partir de que se expandía la banca libre, las sucursales en Manizales del Banco de Antioquia, la sucursal en Barranquilla del Banco Bogotá, cosas que son absolutamente apasionantes, pero nosotros quizás nos quisimos, por contraste, concentrar en este pedazo de transición nefasta, de pérdida de los valores liberales hacia el estatismo Núñez. Y lo quiero hacer es con este textico, déjenme se lo leo, que esto ya es Lina Echeverry, dice: durante los últimos 20 años del siglo XIX, Miguel Samper y Salvador Camacho Roldán continuaron en discusión permanente con Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez debido a sus prácticas intervencionistas e intrusas en la actividad privada. Este debate fue de gran altura intelectual y muestra la división existente entre el poder político y el poder económico de la época. Las predicciones de Samper y Camacho Roldán se hicieron realidad. Ojo a esto. Y a partir de 1886 comenzó la crisis monetaria más aguda que el país ha tenido y de la cual no hemos podido salir más de 100 años después. La cadena inflacionaria que comenzó con las primeras emisiones del Banco Nacional es hoy más grave que nunca cuando los precios se duplican cada 3 años y los déficits fiscales persisten financiados con papel moneda. ¿Ah? Bueno. No sé si nos dé tiempo para citar aquí a Carlos Arturo Torres, que era el ministro de Hacienda en 1904. Dele, por favor. Bueno, el patrón monetario de papel bajo el cual vivió el país 18 años era menos que una moneda de cuenta, era el azar, era lo desconocido. Los negocios y las finanzas del país tenían por base el juego. Nadie podía saber de antemano qué valdrían sus obligaciones con el transcurso del tiempo. La demostración más palmaria de estas aseveraciones la tuvo el país al ver desaparecer los bancos hipotecarios que funcionaban en esta capital, cuando la ley decretó el patrón monetario de papel. El crédito hipotecario es crédito a largo plazo, y nadie se resolvió a aventurar en adelante su capital a los azares del juego en esa forma. Eso lo decía Carlos Arturo Torres, que también era un externadista. Él fue ministro de Hacienda en 1904, creo que eso fue cuando Reyes ya, no recuerdo bien. No, es una maravilla. Creo que este tema es un filón de inspiración para todos los que amamos la libertad. Usted cierre con este, déjeme este para cerrarle, que también es una frase de Lina María Echeverry el texto, que es para que la gente lo lea también. Y además nos da como todo el contexto. Este debate no se ha terminado y todavía dudamos si es mejor el mercado o si se requiere intervención estatal para pulir las imperfecciones de la competencia.
Mientras existan tantos intereses políticos, será muy difícil aceptar lo que los grandes economistas están demostrando hace más de 300 años. Laissez-faire, laissez-passer. Así termina Lina María Echeverry su texto, doctor. Maravilloso, ¿no? Sí, es un buen texto, muy comprensivo, muy abarcante. No, como siempre, yo muy agradecido por todos estos descubrimientos que hace usted y que comparte generosamente conmigo y con todos nosotros, caballero Jaime Luis. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y pues nada, saludarlo a usted y a todos los que tuvieron la oportunidad y la generosidad de compartir con nosotros a esta altura del video. Despidámonos para el otro año, caballero Jaime Luis. Listo, nos vemos el otro año. Vamos a ver si empezamos ya a hablar como de personajes históricos. Tal vez empezamos a hablar de Florentino González y después ya veremos. Bueno, hagamos un arranquito fuerte con Florentino, sí señor. Feliz año, Jaime Luis, un abrazo grande para usted y para todos los que nos ven. Feliz año, Jorge, feliz año para todos.